Ok, bueno, mi nombre es Juan Pablo Ramírez. Yo soy asesor en turismo del Centro de Negocios Ecotec Santa Cruz y su satélite de Pichilemu, acá en la región de O'Higgins. Y hoy día vamos a hablar un poquito de qué es innovación en turismo, ¿ya? Pero antes de eso, quiero mencionarles los servicios que prestan los centros de negocio a lo largo del país, ¿cierto? Y bueno, lo principal es que nosotros entregamos asesoría especializada ya a emprendedores y empresarios que se encuentran en distintas etapas de la vida de un negocio, ¿ya? ¿Qué hacemos? Nosotros nos juntamos con el emprendedor o emprendedora, empresario o empresaria, ¿cierto? Generamos un diagnóstico, el empresario nos cuenta cuáles son sus necesidades, ¿cierto? Y en base a eso se genera un plan de trabajo en la cual nosotros comenzamos a trabajar distintas asesorías, ¿cierto? De acuerdo a las necesidades que ustedes tengan. Nuestro propósito es que las empresas generen impacto económico a través de el aumento de ventas, ojalá generen también mayor capacidad de empleo, ojalá inviertan más, ¿ok? Cuando nosotros detectamos que hay necesidades que son transversales, generamos este tipo de capacitaciones, ya en materias que son de interés, en este caso la innovación en turismo. Tenemos otras charlas que están enfocadas a trabajar en modelos de negocio, ya economía circular aplicada al turismo, ya diseño de logos, estrategias de marca, marketing digital también, etcétera. ¿Ya? También, bueno, uno de los servicios que prestan los centros de acceso a productos y servicios financieros. Nosotros contamos con convenios con Banco Estado y también con el Banco BCI, en el cual, por ser clientes del centro, podemos facilitar el acceso, ¿ya?, a cuentas de la línea Emprende, ¿ya?, de estos bancos, que son cuentas vistas que se le otorgan a emprendedores que están en etapas iniciales. Y nosotros ahí, como digo, podemos agilizar los trámites. Y también cuando las empresas van a solicitar algún crédito a estos bancos, y acreditando que son clientes de los centros que están trabajando con nosotros, pueden obtener también algunas tasas preferenciales, ¿ya? Otro servicio que prestamos los centros de negocios son investigación aplicada, ¿ya? Todos los años nosotros estamos levantando información de mercado, ¿cierto? Y esta información de mercado después nosotros la compartimos con los empresarios para que tomen mejores decisiones, ¿ya? Y también, bueno, generamos vinculación, articulación con el ecosistema productivo local, tanto con otros emprendedores, ¿cierto?, para generar negocios, así como también con organismos del Estado con quienes nosotros trabajamos muy de la mano, ¿ya? Corfo, Cernatur, ¿ya? Bueno, Ministerio de Economía en general. Entonces esto, obviamente, con el propósito de hacer crecer a las empresas y que vendan más, como les comentaba en un principio. Los invito a que se conecten a las próximas capacitaciones. Ya estamos elaborando nuestro plan nuestro plan de charlas para el mes de diciembre, así que los invito a que nos sigan también en nuestras redes sociales, en Facebook, Centro de Negocios Santa Cruz, en Instagram, en Twitter, YouTube y también en TikTok. Ok, entonces, bueno, los que nos convoca, siempre me gusta partir con la definición de qué es turismo, ¿ya? Y la Organización Mundial del Turismo, que son los PABI, ¿cierto?, del turismo a nivel mundial, define al turismo como un fenómeno social, cultural y económico que supone un desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, profesionales o de negocios. Y me gusta partir con esta definición porque también aquí nos dice que la persona, ¿cierto?, este viajero, que puede ser un turista o un excursionista, ¿cierto?, se desplaza por distintos motivos a un destino, ¿ya? Entonces de esto también se desprenden los distintos tipos de turismo. Por ejemplo, si a mí me motiva el vino y quiero viajar al Valle de Colchagua, ¿cierto?, estoy haciendo enoturismo. Si por el contrario quiero conocer tal vez algún monumento arquitectónico, ¿cierto?, estoy haciendo turismo cultural. Entonces, la innovación es aplicable en todos los tipos de turismo, y esto es lo que vamos a ver nosotros ahora.
También recordar que es un producto turístico. Para Sernatur, el Servicio Nacional de Turismo en Chile, un producto turístico, ¿cierto? Primero satisface una necesidad de quién, de nuestros clientes, ¿cierto? Y en este caso puede llamarse turista, puede ser un comensal, puede ser un huésped en el caso de los alojamientos, puede ser un pasajero en el caso de los servicios de transporte o tours, ¿cierto? Y define, como digo, los productos turísticos como bienes, ¿ya? Y vamos a llamar a los bienes a estos souvenirs, ¿ya? Que nosotros podemos comprar en el destino para traerlos de recuerdo, alguna artesanía o cualquier producto que nosotros queramos comprar y después traernos a nuestro lugar de residencia, ¿cierto? Como un recuerdo. Vamos a definir también un producto turístico como los servicios, ¿ya? Y aquí se desprenden las actividades características del turismo, como los servicios de alojamiento, los servicios restaurantes y similares, servicios de transporte, tour operadores, agencias de viajes, etc. ¿Ya? Y también define como producto turístico las experiencias. Y vamos a definir las experiencias como estas vivencias, ¿ya? Que nosotros tenemos en destino y que no podemos experimentar, ¿cierto?, en nuestro lugar habitual de residencia, ¿ya? Yendo un poquito más allá, Philip Kotler, que es, bueno, también el papi del marketing, ¿cierto?, dice que un producto turístico puede ser cualquier cosa que un turista pueda comprar en el destino. Entonces, con esto también se nos abre el espectro, ¿cierto?, de dónde nosotros podemos innovar, ¿ya? Entonces, una pregunta a quienes están conectados: ¿qué entendemos por innovación? A ver si me pueden dejar algunos comentarios en el chat, o también si me pueden ir, o si quieren hablar también y decirnos qué entendemos por innovación. A ver, aquí parece que tengo un... Ahí me escribió por interno, me dice hacer un servicio turístico nuevo, ¿ya? ¿Okay? Bueno, yo le voy a comentar un poquito sobre mi experiencia en innovación. La primera vez que escuché sobre innovación fue en la universidad y parece que no entendí muy bien el concepto, porque si bien salí muy motivado de la clase, entendí por innovación que innovación era la creación de algo nuevo, algo que no existía, ¿ya? Algo que debía romperla en el mercado. Entonces salí como con esa concepción hasta hace mucho tiempo, ¿cierto? Tratando de buscar y entender este concepto, como digo, de innovación, de tratar como de crear algo nuevo, que se pueda vender, que penetre muy rápido en el mercado, etc. ¿Ya? Pero después me fui formando un poquito más y vi un video de Steve Jobs, ¿ya? Donde está dándole una charla a unos chicos que se están titulando en la Universidad de Stanford, ¿ya? Y él dice que la innovación es conectar puntos, ¿ok? Entonces, seguí viendo este video, ¿ya? Y nos decía, justamente contaba su experiencia, que él, bueno, estaba estudiando en la universidad, pero por distintos motivos se fue apartando un poco de la universidad. Si bien iba, ¿cierto?, no tomaba sus clases regulares y empezó a ir a algunas actividades que eran como extracurriculares. Y entre una de ellas estaba el de caligrafía, ¿ya? Y en esta clase o curso de caligrafía empezó a aprender a hacer letras como las sans serif, sans y otras más que eran unas letras un poco más estilizadas, ¿ya? Recordemos que Steve Jobs fue fundador de Apple y después también fundador de Pixar, ¿ya? La empresa que se dedica a hacer películas animadas, ¿ya? Entonces, cuando ellos estaban diseñando la Mac, ¿cierto?, que es su computadora estrella, él cuenta ahí que conectó estos puntos cuando él recordó que había trabajado a hacer estas letras, ¿cierto?, cursivas, etc., y la insertó en la Mac. Y de alguna manera dice que él innovó en ello, porque antes, ¿cierto?, las letras que se utilizaban eran similares a las que tenían las máquinas de escribir antiguas. Y entonces, y él también ahí tira un poquito la talla y dice que innovó en todo este sistema informático, ¿ya? Porque Windows también después llevó a cabo esta idea,
porque termina diciendo que Windows le copiaba todo a Apple, ¿ya? ¿Ok? Bueno, pero si vamos un poquito más al fondo de lo que dice Steve Jobs en este discurso, para innovar hay que tener conocimiento, ¿ya? Entonces, eso es una de las principales premisas, ¿ya? Primero debemos nosotros adquirir conocimiento para después conectar estos puntos, ¿ya? Otra de las cosas importantes que habla ahí, comenta, como digo, él fue fundador de Apple, y como director de la empresa, ¿cierto? Pone a un amigo suyo, ¿ya? A la empresa no le estaba yendo muy bien, las decisiones que estaba tomando Steve Jobs tampoco eran las adecuadas, por lo tanto llega un momento en que el directorio despide a Steve Jobs. Entonces, bueno, él muy decaído, ¿cierto? Dice, bueno, ¿qué puedo hacer? O sea, a mí lo que me gusta es la informática, entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, en este bajón profesional que tuvo, ¿cierto? Funda Pixar, ¿ya? Esta empresa, como les comentaba, que es de animación, creadores de películas como Toy Story, ¿cierto? Monster Inc., etcétera, etcétera. Puras son películas que le ha ido súper bien en taquilla. Entonces, él comenta también que innovó porque era algo que le gustaba hacer, ¿ya? Eso lo motivó a seguir emprendiendo, ¿cierto? Le llamaba mucho la atención la informática, por lo tanto, siguió en esto, informática y tecnología, ¿ya? Pero otra de las cosas también que recalca es de que se vio tocando fondo y que eso lo llevó a ser un poco más creativo, ¿ya? ¿De qué puedo hacer? Y yo creo que a lo mejor esto también nos ha pasado a nosotros en algún momento en el que no hemos estado bien financieramente, ¿cierto? Y nos ponemos un poquito creativos y decimos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo vender? ¿Ya? Entonces también llama un poco la reflexión a decir de que hay que mantenerse, ¿cierto? Siempre, como digo, creativo, ¿cierto? Pensando en qué podemos hacer, algo nuevo, ¿ok? Y termina este discurso con una frase que dice, mantente hambriento, mantente alocado, ¿ya? Y tal vez puede tener múltiples interpretaciones, pero cuando dice mantente hambriento, nosotros los podemos llevar a esta necesidad, ¿cierto? De crear cosas para que se puedan vender en el mercado, ¿cierto? Y también mantente alocado para mantener este espíritu creativo, ¿cierto? Que lo van a llevar a hacer distintas cosas. ¿Ya? Los invito a ver este discurso, es súper entretenido, es cortito, dura como 13 minutos. Y lo pueden encontrar en YouTube. ¿Ya? Entonces, bueno, en este proceso, ¿cierto? De aprender qué era innovación, busqué en la Real Academia Española. ¿Ya? Y ahí aparecen dos acepciones. La primera dice acción y efecto de innovar. Y la verdad es que no nos dice mucho esto, ¿cierto? Pero en la segunda dice creación o modificación de un producto y su introducción en un mercado. Entonces ya teníamos esta concepción de que innovación era crear algo nuevo, ¿cierto? Crear un producto. Pero acá esta definición dice también que se puede modificar un producto. Y eso también es innovación. Así que es una definición súper interesante. Después tenemos esta definición que es de Innova Chile de Corfo, que está basado en el manual de Oslo del 2005. Y Corfo nos dice que innovación es la creación de valor a través de la transformación de ideas o conocimientos en nuevos bienes o servicios, ya en nuestro caso los productos turísticos, ¿cierto? De los que hablamos al principio, pero también se puede innovar en procesos, métodos de comercialización o métodos organizacionales, ¿ya? Entonces, súper interesante también esta definición. Y si la logramos entender bien, ¿cierto? Nos puede ayudar también a nosotros cuando queremos participar de alguna postulación o convocatoria, algún instrumento ya de Corfo, Cercotec, etcétera, ¿cierto? Porque nos amplía acá el espectro de donde nosotros podemos innovar. Pero, ¿a quién, ¿para quién es esta innovación? ¿Cierto? Entonces nosotros podríamos responder rápidamente que la innovación es para los clientes, y es efectivamente así, ¿cierto? Llámese, como les comentaba, turistas, comensales, pasajeros, huéspedes, etc. Pero también nosotros podemos innovar para la propia empresa, ¿ya? Cuando nosotros generamos alguna propuesta de valor, como digo, para nuestra compañía, a través de la disminución de costos, ¿cierto? O el aumento de la producción, ¿ya? O alguna innovación para aumentar la rentabilidad, etc. ¿Ya? ¿Y dónde innovamos? ¿Ya? En términos generales, dentro de un sistema.
¿ya? Y vamos, así como nosotros conocemos el sistema respiratorio, ¿cierto? Que son nuestros distintos órganos que unidos forman este sistema respiratorio, también tenemos distintos sistemas, ¿ya? Distintos elementos que unidos eh, forman, como digo, estos sistemas. Puede ser el mercado turístico, como este sistema que une tanto la oferta como la demanda turística. Puede ser el ecosistema regional, por ejemplo, donde tenemos distintas empresas, distintos servicios, ¿ya? O productos, ¿cierto?, que se unen en este sistema. Tenemos un sistema regional, tenemos un sistema nacional, y así también podemos tener un sistema mundial, ¿ya? Las empresas también son un sistema, ¿cierto? Porque tenemos distintas unidades que juntas, ¿cierto? Están ligadas, ¿ok? Y que forman este sistema empresa. Entonces, como digo, de manera general nosotros podemos innovar dentro de un sistema. Ya, bueno, en la innovación, perdón, en la definición de innovación de Corfo, sale un elemento importante que es la creación de valor. ¿Ok? Y vamos a entender como propuesta de valor los beneficios que entrega el producto o servicio para el cliente y lo hacen diferente. Pero recordemos también que esta propuesta de valor también puede ser para nosotros, para la empresa. ¿Ok? Y cuando hablamos de propuesta de valor, ya también nos tenemos que referir a el modelo de negocio Canvas que a nosotros, los profesionales del Cercotec y el sistema Cercotec nos gusta mucho, ¿cierto? Que es este modelo de negocio que está compuesto por estos 9 módulos, donde la propuesta de valor está en el centro del modelo, ¿cierto? Porque es por qué nos eligen a nosotros y qué nos hace diferentes, ¿ya? Entonces, en este modelo de negocio Canva nosotros podemos innovar en esta propuesta de valor, pero antes, y sobre todo para nosotros que trabajamos en el sector turístico, debemos conocer a nuestros segmentos de clientes, ¿ya? Saber definirlos tanto por datos demográficos, ¿cierto?, socioeconómicos, pero también ir un poquito más allá y conocer cuáles son sus problemas y son sus necesidades. Y ver cómo nosotros, a través de nuestra propuesta de valor, de nuestro producto, de nuestros servicios, satisfacemos esas necesidades o esos problemas, ¿ya? Yendo un poquito más allá, ya debiésemos también nosotros conocer, digo, sus gustos y preferencias también, ¿cierto? Para nosotros también elaborar un mejor producto o servicio y entregar una mejor propuesta de valor. La idea es que nosotros definamos también súper bien a quién es nuestro cliente y generar una suerte de puzzle de dos piezas, ¿ya? Por un lado, las necesidades que tiene el cliente, ¿cierto? Y por otro lado, nuestra propuesta de valor, ¿ok? Entonces nosotros podemos innovar en nuestra propuesta de valor, podemos innovar en nuestros canales, ya entendiendo los canales como los canales de comercialización, ¿cierto? O de promoción, por los cuales nosotros utilizamos. A través de ello también nosotros podemos mejorar e innovar en la relación que nosotros vamos a tener con nuestros clientes, y también podemos innovar en los procesos, en este caso, en el modelo de negocio serían nuestras actividades claves, ¿cierto? Como estas actividades que nosotros debemos hacer de manera recurrente para que nuestro servicio turístico se lleve a cabo, ¿ya? Un ejemplo de propuesta de valor, ¿ya? Yo soy del año 86, me gusta mucho la música, y a lo mejor tal vez ustedes vivieron mi misma experiencia, ¿cierto? Que es la experiencia del cassette, ¿ya? Entonces, cuando nosotros poníamos un cassette, ¿cierto? Y terminábamos un lado y nos gustaba alguna canción, ya sea en el personal stereo o en una radio, ¿ya? Para retroceder teníamos que poner un lapicito Bic y enrollar hacia atrás, ¿cierto? Y buscar de nuevo la canción que nos gustaba y la poníamos de nuevo. Esto era también porque cuando nosotros ocupábamos el Discman, o sea, perdón, el personal stereo, ¿cierto? Y poníamos el rewind, nos gastaba mucha batería, entonces teníamos que estar cambiándole pila, etcétera. Entonces ocupábamos el lapicito Bic. Entonces, después, ese problema, ¿cierto? Se ve resuelto a través de la implementación de los CD. ¿Ya? Ahora, con los CD, ¿cierto? Uno los ponía y si le gustaba una canción, nada más apretaba un botón y podía escucharla nuevamente las veces que quisiera, sin necesidad de sacar el lapicito. ¿Ya? Después de eso, bueno, este CD, ¿cierto? Ocupaba un espacio, ¿ya? Necesitaba también un soporte que podía ser un equipo de música o podía ser también un Discman.
Y alguien se da cuenta también y dice, oye, ¿sabes qué? Podemos hacer música digital a través de los MP3, ¿cierto? Y salen estos aparatitos chicos que venían con memoria, algunos, los más básicos 125 megabytes, después algunos de 256, y ahí empiezan a crecer un poco. Entonces teníamos música también al alcance nuestro, ocupaba menos espacio, ¿ya? Y después también aparece iTunes, ¿ya? Que también, bueno, de Apple, ¿cierto? De Steve Jobs. Y ellos se dan cuenta también de otra oportunidad de negocio, ¿ya? Que es lo que les partí diciendo. A veces nosotros comprábamos un cassette o un CD, pero nos gustaba una canción de las 13 que traía, ¿ya? Entonces iTunes se da cuenta de esto y empieza a vender canciones por unidad, ¿ya? La más popular, un poquito más cara que las demás, ¿cierto? Pero ya no teníamos que comprar el CD completo para escuchar la canción que nosotros queríamos, ¿ya? Bueno, entre medio pasan muchas otras cosas y llegamos a lo que conocemos ahora nosotros como Spotify. Entonces, tenemos prácticamente toda la música del mundo al alcance nuestro porque, ¿cierto? Existe esta nube donde está guardado la música de distintos artistas y nosotros tenemos acceso a ella a través de nuestro celular, ¿ya? Entonces, ahí vemos cómo ha ido mejorando la propuesta de valor de la música y vamos a conocer ahora qué tipo de innovación es esta, ¿ya? Que trata de la innovación incremental. ¿Ya? Pero antes, bueno, como bien decía Steve Jobs, ¿cierto? Para conectar estos puntos, en innovación nosotros tenemos que generar y adquirir conocimiento. Y eso es lo que se conoce como I+D, ¿ya? Y no, claro. Entonces, esta I+D tiene por objeto el aumento del conocimiento científico y técnico y su posterior utilización en nuevas aplicaciones, ¿ya? Entonces, esta investigación se basa en lo que nosotros conocemos con el método científico, ¿cierto? Obtener información, hechos, después esa información recabarla, ¿ya? Se obtiene información básica, algún tipo de información que es mundialmente aceptada, como por ejemplo las propiedades de la electricidad, ¿cierto? Y después de esa investigación básica se obtiene alguna investigación aplicada, ¿ya? Tal vez, ¿cuál es el mejor conductor para la electricidad? En el caso nuestro, del sector turismo, la investigación aplicada son los estudios de mercado, ¿ya? Conocer a nuestro cliente, ¿cierto? Conocer a cuáles son sus gustos, sus preferencias, sus problemas, sus necesidades, ¿ya? ¿Dónde están ubicados? ¿Cuáles son sus edades? ¿Cuánto están dispuestos a gastar? Etcétera, ¿ya? Pero también conocer a nuestra competencia, ¿ya? Saber qué están haciendo ellos, por qué los clientes, en este caso los turistas, los eligen a ellos por sobre nosotros, ¿ya? ¿Por qué nosotros tal vez, si tenemos un servicio de alojamiento, no estamos con una ocupación completa si sabemos de que hay más turistas en el destino, ¿ya? Entonces también tenemos que investigar qué es lo que está haciendo la competencia, cuáles son sus elementos diferenciadores, ¿cierto? Y para eso nosotros podemos investigar en distintas páginas como TripAdvisor, ¿cierto? Donde ahí los turistas entregan una opinión, ¿cierto? Entregan una calificación de distintos aspectos como la calidad del servicio, el internet, el desayuno, la limpieza, la ubicación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces nosotros ahí podemos hacer, como digo, una investigación de mercado y tomar mejores decisiones para que, obviamente, el turista nos escoja a nosotros por sobre la competencia. ¿Ya? Entonces, a raíz de esta investigación que nosotros tenemos, podemos generar innovaciones tanto en productos como en servicios. Acá un ejemplo de la I+D, investigación y desarrollo, ¿cierto? De la investigación básica, como les comentaba, las leyes de la electricidad son mundialmente aceptadas en todo el planeta, ¿cierto? Eso no cambia mucho, las leyes de la electricidad. Y también las propiedades del combustible puede ser también una investigación básica, ¿cierto? Mundialmente aceptada. Una investigación aplicada puede ser un estudio de mercado, ¿cierto? Y también, por ejemplo, puede ser un estudio sobre la reducción de gasto de combustible. Eso también puede ser una investigación aplicada, ¿ya? En el caso del sector turístico, como somos un servicio, ¿cierto? Somos personas que atendemos a personas, aunque utilizamos soportes materiales, ¿cierto? Infraestructura, equipamiento, soportes naturales, culturales, etc. La innovación normalmente la adquirimos nosotros desde el exterior, ¿ya? Y aquí podemos definir la adquisición de inmovilizado inmaterial, llámese patentes comerciales, etcétera, que nosotros
compramos, ¿cierto? Y comenzamos a trabajar en nuestro negocio, licencias de software, etcétera, estudios de mercado, como hablábamos recién, ¿cierto? Se llama inscripciones de marca, ¿cierto? Registrar las marcas, etcétera. Y también tenemos adquisición de inmovilizado material, ya en este caso equipamiento, ¿cierto? Maquinaria, algunos equipos avanzados, software, ya en el caso de los hoteles, la compra de algún PMS, un channel manager que nos permita gestionar mejor nuestro negocio, etcétera. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver cuáles son los tipos de innovación según su grado de novedad. ¿Ya? Ya habíamos visto el caso de la música, ¿cierto? Y vamos a ver, y ese es un ejemplo claro de lo que vamos a ver ahora, que es la innovación incremental o marginal. ¿Ya? Y la vamos a definir como cambios dirigidos a incrementar la funcionalidad de los productos y crea valor sobre un producto ya existente. Aquí un ejemplo de lo que es innovación incremental, ¿cierto? Tenemos por ahí en el año 2000 el iPhone y hemos visto cómo ha ido avanzando y ahora ya no sé en qué iPhone estamos. Yo claramente podríamos ir en el 13, no sé, la verdad. Yo me quedé pegado por ahí como en el iPhone SE y vemos cómo este teléfono, en especial esta marca Apple, ¿cierto? Ha ido mejorando e incrementando su funcionalidad a partir del tiempo. ¿Ya? Esto producto de investigaciones de mercado que ellos han hecho, también de las mismas opiniones de los usuarios, etcétera. Vemos cómo hemos ido, o sea, la empresa ha ido incrementando tanto su tamaño como otras funcionalidades como las cámaras, ¿cierto? Las memorias, las aplicaciones que nosotros podemos descargar, etcétera. ¿Ya? Y aquí, bueno, recordemos de cómo partimos con un teléfono celular, ¿cierto? Mi primer teléfono celular fue un Nokia de estos ladrillos, que podía llamar por teléfono y solamente podía recibir mensajes de texto y no podía enviar mensajes de texto. Ya podía jugar a la concuna, me decía la hora, podía poner una alarma, ¿ya? Pero ahora, ¿cierto? Tenemos una infinidad de aplicaciones. A mí que me gusta la música, puedo descargar una aplicación para afinar guitarra y puedo afinar bien la guitarra, ¿cierto? Tenemos las cámaras fotográficas, podemos leer nuestros emails, bueno, despertadores, escanear, tenemos linternas, podemos ver películas, calculadoras, etcétera, etcétera. Incluso podemos hasta llamar. ¿Ya? También tenemos otro tipo de innovación que es la innovación radical o disruptiva. ¿Okay? Y vamos a entender este tipo de innovación porque afectan a una determinada industria, ¿ya? De tal modo que hace que esta cambie drásticamente, puede incluso hacer que desaparezcan del mercado. ¿Okay? Y aquí vamos a ver un ejemplo, que es el caso de Uber. ¿Ya? Uber, ¿cierto? Es una innovación disruptiva porque vino a remecer un mercado, como fue el caso del gremio de los taxistas. ¿Ya? Y no solamente acá en Chile, sino que a nivel mundial. En Estados Unidos los taxistas estaban reclamando por esta aplicación, en Argentina pasó lo mismo, en Chile pasó lo mismo, ¿ok? Y en distintos otros países. Pero ¿cuál es la propuesta de valor que nos entrega Uber? ¿Cierto? Nosotros sabemos cuánto nos van a cobrar antes de subirnos, ¿cierto? A diferencia de un taxi en el cual tenemos que ir viendo el taxímetro, ¿cierto? Y lo más probable es que esté tal vez un poco arreglado, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ahí tenemos una propuesta de valor de Uber. Otra propuesta de valor de Uber es que ya previamente conocemos, ¿ya? A quién va a ser nuestro chofer, porque otras personas, otros pasajeros que ya utilizaron la aplicación y estuvieron con ese chofer, ¿cierto? Le entregan una puntuación. Entonces, en base a esa puntuación, nosotros nos hacemos una idea de quién va a ser nuestro chofer. En el caso de un taxi, no sabemos. ¿Ya? Lo otro también es que sabemos por dónde se va a ir, ¿ya? Qué ruta va a tomar o qué ruta está tomando. Hemos visto casos en Chile, ¿cierto? Sobre todo a extranjeros que llegan a visitar nuestro país, donde taxistas, ¿cierto? Toman a pasajeros en el aeropuerto y toman un recorrido más largo, ¿cierto? Obviamente para después cobrarles más. ¿Ya? Bueno, entonces Uber tiene un montón de propuestas de valor, ¿ya? También, bueno, la calidad de los vehículos, ¿cierto? Tienen que tener una antigüedad, ¿cierto? No mayor a cierta cantidad de años, etc. ¿Ya? También tenemos a Netflix,
¿ya? Que también es una innovación disruptiva, y ahora vamos en distintas plataformas, pero en su momento, ¿cierto?, hizo desaparecer a todas estas locales de arrendamiento de películas, ¿ya? Tanto en cassette, los VHS o en DVD. ¿Okay? También en el caso, bueno, nuestro del turismo, las agencias de viaje online como Despegar, Booking, que es un monstruo para la industria, pero un monstruo que nosotros amamos, ¿cierto? Porque vende mucho, pero también vino a remecer el mercado en el caso de las agencias de viaje y los tour operadores, porque nosotros desde casa, ¿cierto? Podemos hacer nuestras reservas a hoteles, a tomar pasajes aéreos, etcétera. ¿Ya? O sea, ya no necesitamos a un intermediario, lo podemos hacer nosotros desde nuestra casa. Entonces, en este caso, Despegar cuenta con un algoritmo donde nosotros decimos, ¿sabes qué? Quiero ir a Río de Janeiro, escribimos entre tales fechas, ¿quiere añadir servicio de alojamiento? Sí. ¿Quiere añadir pasaje aéreo? También. ¿Quiere transporte entre el aeropuerto y el hotel? Sí. ¿Quiere sumar algunos tours? Claro que sí. Entonces, eso ya lo podemos hacer nosotros, ¿ok? Y podemos escoger también y comparar el mejor precio, etcétera. Por lo tanto, también es considerado una innovación radical o disruptiva. ¿Ya? Bueno, ¿y por qué puse este recordatorio de conectar los puntos? Porque en el caso de Uber, ¿cierto? El GPS ya existía, los teléfonos ya existían. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, el CEO de Uber, ¿cierto? Conectar los puntos, conectar esto y decir, mira, ¿saben qué? Puedo crear esta plataforma, esta herramienta de transporte. Súper bien. En el caso de Netflix también, conectaron los puntos. El servicio de streaming ya existía YouTube, ¿cierto? Ya existía la nube donde guardar información. Entonces, ¿qué hizo? Conectó puntos. O sea, se juntó con productoras, ¿cierto?, de películas, ¿ya? Se juntó con otras empresas que proveen servicios de streaming, entonces hizo Netflix, ¿ya? Bueno, y acá abajito me fui un poquito más al pasado, pero ahí tenemos un locomóvil, que también fue una innovación disruptiva en su tiempo, porque vino a remecer lo que fue el mercado laboral. O sea, ya con esta maquinita que funcionaba a vapor, ¿cierto?, se eliminaron varios puestos de trabajo. O sea, ya con esta máquina, no sé, hacía el trabajo de 100 personas. ¿Ok? Bueno, y acá un resumen de este tipo de innovación. Al lado izquierdo podemos ver innovaciones radicales, ¿cierto? Podemos ver la radio en su momento, que fue muy novedoso y llamativo, que se pudiese transmitir información, en este caso audio, a través de un aparato, ¿ya? Podíamos escuchar a personas a través de cientos de kilómetros. También abajito tenemos la invención de la rueda, ¿ya? Y hemos visto cómo ha ido avanzando e incrementando. Por ejemplo, en el caso de la radio, las personas, ¿cierto? Estos inventores se dieron cuenta de que no era audio lo que transmitía, sino que era información. Entonces, cuando se dieron cuenta de esto, ¿cierto? Ya pudieron también transmitir ondas de video, y ahí se crea el televisor, y ya en el televisor vamos en los Smart TV, que también podemos descargar un montón de aplicaciones, etc. ¿Ya? Y en el caso de abajo de la invención de la rueda, ¿cierto? Después tenemos la invención de los primeros automóviles, ¿cierto? El Forte, que también ahí hay una conexión de puntos, porque ya se había inventado previamente lo que era la maquinaria a vapor, etcétera, ¿ya? Y ahora ya vamos en automóviles que son ya eléctricos, hay algunos que ya se manejan solos, etcétera, ¿ya? Bueno, también, como nos decía Corfo, y ahora lo vamos a llevar al sector turismo, decía que nosotros podríamos innovar en productos, ¿cierto? Entonces, como definición, la innovación en productos son bienes o servicios, en este caso turístico, que por sus características difieren de los previamente existentes en el mercado, ya en este sistema mercado turístico. Y acá tenemos un ejemplo que es el Hotel Cava Colchagua, que está ubicado en la comuna de Santa Cruz, en el sistema Valle de Colchagua. Valle de Colchagua, ¿cierto?, es un destino turístico donde las personas preferentemente visitan este lugar motivados por la cultura del vino, aprender el proceso productivo, degustar, maridar con distintas gastronomías, etc. Y todo gira, o sea, la gran mayoría gira en torno a lo que es el mundo del vino. Y acá Cava Colchagua, ¿qué es lo que hizo? Transformó estas cubas en habitaciones.
¿ya? Entonces aquí innovó en el producto, porque en servicio extraordinario, ¿cierto? Pero en esta infraestructura fue súper innovador y nosotros podemos revisar páginas como TripAdvisor de opinión, donde turistas de todo el mundo, brasileros, de otras partes, ¿cierto? Quedan maravillados con esto, de dormir en una barrica que tiene cientos de años donde se elaboraba vino, ¿ya? Entonces ahí tenemos una innovación en producto. Tenemos además, en este sistema regional de O'Higgins, ¿ya? Espero que la mayoría sea de la región de O'Higgins, pero incluso también en nuestro sistema nacional, ¿cierto? Acá en la provincia de Cachapoal se creó la ruta del cobre. Cuando nosotros hablamos de alguna ruta en la región de O'Higgins, normalmente nos imaginábamos la ruta del vino, del Valle de Colchagua, ¿ya? Pero acá, la Universidad San Sebastián, ¿cierto? En conjunto con el gobierno regional, impulsan esta ruta del cobre, la cual parte en Rancagua, ¿cierto? Donde está ahora la oficina de Codelco, pasa por Machalí, el pueblito de Coya, donde se trabaja el cobre labrado, y termina en la mina El Teniente, donde también está ahí el Sewell, que es Patrimonio de la Humanidad, ¿cierto? Campamento minero del año 1800. Entonces se crea esta ruta también novedosa para diversificar la oferta de experiencias que tiene la región de O'Higgins. Tenemos por acá este panorama en el Hotel Puma Lodge, también en la comuna de Machalí, donde los huéspedes pueden tomar un helicóptero, se suben a las cumbres más altas de la cordillera y después se bajan, ¿cierto?, en snowboard. ¿Ya? También es novedoso para nuestro sistema turístico regional. Acá tenemos algo que es maravilloso. Si nosotros vemos esta imagen, nos podemos imaginar tal vez que nos encontramos en algún país volcánico como Islandia, Finlandia, o incluso que podamos estar en la Patagonia, ¿cierto? Pero en realidad esto está en la región de Higgins, en la comuna de San Fernando hacia la cordillera, en la cordillera, ¿ya? Entonces también aquí hay una experiencia innovadora, ¿cierto? Tanto a nivel regional como nacional. Es un atractivo turístico que está ya a 2 horas y media, 3 horas de Santiago, que es el principal centro emisor de turistas de Chile, ¿cierto? Entonces, también esto es fenomenal, caminar bajo o dentro de cuevas de hielo, ¿ok? Y además también esta empresa, Glaciares de Colchagua, innova en el relato, ¿ya? Porque San Fernando está inserto en la provincia de Colchagua, y también en lo que es el Valle de Colchagua, ¿cierto? Conocido mundialmente por sus vinos, ¿cierto? Y lo que motiva a los turistas que vengan. Entonces ellos en el relato dice que aquí nacen los vinos de Colchagua, ¿ya? ¿Por qué? Porque producto del derretimiento de estos hielos, ¿cierto? Se forman los ríos, y estos ríos riegan de alguna manera los campos en las viñas, ¿okay? Así que también otro atractivo turístico innovador. Acá tenemos un vino, Pacto de Sangre. Como habíamos dicho en un principio, un producto turístico también puede ser un bien, ¿ya? Un producto que nosotros nos podamos llevar como recuerdo. Y este vino Pacto de Sangre es de Fabián Miranda, ¿ya? Que es de Doñihue, y él innovó acá en la etiqueta, ¿ya? En algo que puede parecer simple, pero esta etiqueta está hecha con cobre labrado, ¿ya? Y esta etiqueta también está patentada, o sea, ninguna otra empresa puede tener una etiqueta de cobre, ¿ya? Él también innova en el relato, innova también en el packaging, ¿ya? O en cómo presenta el producto, ¿ya? Si ustedes ven abajito tienen una suerte de pergamino, en la parte del corcho, ¿cierto? Tiene cera antigua, la caja también, ya nos invita a creer que es un vino súper antiguo, entonces, bueno, también llama mucho la atención. Y acá también tenemos otra ruta en la región de O'Higgins que está operando, ¿cierto? Los chicos de la Fundación Añañuca de San Vicente de Tahuatahua, que es la ruta paleontológica de O'Higgins de cordillera a mar, ¿ya? Y aquí involucran 3 puntos, ¿ya? Cordillera, valle y borde costero, donde en la cordillera podemos ver abajito a la derecha los vestigios, ¿ya? De huellas de dinosaurios. ¿Ok? En el valle central, en la laguna de San Vicente de Tahuatahua, se han encontrado restos de confoterios,
Y, bueno, también involucran en esta ruta paleontológica, terminando en la formación Navidad ya en el borde costero, ¿cierto? Entonces aquí se genera una ruta paleontológica, que también es innovador para nuestro sistema regional. Otro tipo de innovación es la innovación en proceso, ¿ya? Y esta se logra mediante cambios significativos en las técnicas, los materiales y los programas informáticos empleados que tengan por objeto la disminución de los costos unitarios de producción, de distribución, mejora en la calidad, producción, etc. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, en innovación en proceso tenemos lo que se conoce como Channel Manager como ejemplo, ¿ya? Para los hoteles. ¿Ya? Yo trabajé en un hotel que tenía solamente 8 habitaciones y teníamos distintos canales de comercialización. Booking.com, hoteles.com, Despegar, etc. Entonces, cada vez que me llegaba una reserva tenía que bloquear una habitación en cada una de ellas. Y perdía, la verdad, que harto tiempo, ya unos 30 minutos más o menos bloqueando habitaciones. Pero resulta que después nos llegan a ofrecer un producto, una tecnología, ¿cierto? Que es un Channel Manager, en la cual desde un solo punto, desde un solo software, podía gestionar los distintos canales de comercialización que teníamos. Por lo tanto, si se me vendía una habitación por Booking.com, se bloqueaba automáticamente en Expedia, en hoteles.com, en Despegar, etc. ¿Ya? Entonces, con eso disminuía tiempo, ¿ya? Disminuía también el riesgo de sobreventa, que se generaba un problema cuando llegaba, por ejemplo, un huésped un día viernes y tenía todas las habitaciones vendidas y resulta que él las había reservado, ¿ya? Y efectivamente lo había hecho. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de innovación en proceso a través de la adquisición de un channel manager. También tenemos acá, por ejemplo, innovación en proceso. Como decíamos en su momento, que el sector turístico traía, ¿cierto?, tecnología desde el exterior que podía implementar en el propio servicio. Y acá también, bueno, esto producto también de la pandemia que vivimos fuertemente. Aquí, en este caso, estamos viendo tecnología que se utiliza en los hospitales. ¿Ya? Los hospitales tienen un servicio similar al que entregan los hoteles, ¿cierto? Y también nosotros, bueno, producto de esta pandemia necesitábamos sanitizar súper bien todas las áreas del hotel. Entonces, por ejemplo, en el lado izquierdo nosotros podemos ver este bedbot, ya que es un robot que se pone entre la ropa de cama, ¿cierto? Y este robot que utiliza luz ultravioleta de onda corta, ¿cierto? Va limpiando todos los virus y bacterias, ¿ya? Y esa es una tecnología que se trae del sector de los hospitales, ¿ya? Acá también podemos ver humidificadores de aire, ¿cierto? Que son estos aparatitos que lanzan pequeñas gotitas de agua que están en suspensión. Estas gotitas en suspensión captan el polvo que esté, como digo, en el aire, ¿cierto? Y después, producto de la gravedad baja, por lo tanto, después queda todo en el suelo y después se puede barrer o aspirar, ¿ya? Tenemos también otro instrumento acá, estas lámparas de luz ultravioleta de onda corta que tiran unos pulsos, ¿cierto? Y también sanitizan los ambientes, etc. Entonces acá vemos cómo traemos tecnología desde otros sectores, ¿cierto?, económicos, y nosotros los podemos trasladar a los servicios turísticos. Y nosotros podemos innovar en marketing, ¿ya? Y la innovación en marketing consiste en utilizar un método de comercialización no utilizado antes en las empresas, que puede consistir en cambios significativos en diseño, envasado, posicionamiento, promoción, tarifas, ¿ok? Con el objetivo de aumentar las ventas. Y vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, acá tenemos, como les comentaba también anteriormente, las agencias de viaje online, ¿cierto? Acá yo estoy ahora transmitiendo desde Pichilemu y es común ver los fines de semana, cuando uno llega en las tardes, a personas que aún están a orilla del camino con algunos letreros, ¿cierto?, que dicen piezas disponibles, ¿ya?, o cabañas disponibles, etc. ¿Ya? Entonces, un método de comercialización que se podría adoptar es esto, ¿ya? O sea, trabajar con agencias de viaje online. Ahora está muy de moda trabajar con Airbnb. Bueno, Booking.com también ha adoptado estrategias para trabajar con personas que tienen, ¿cierto?, capacidad ociosa, de espacio, ¿cierto?, para arrendársela a otras personas, etc. ¿Ya?
Vemos acá también al lado derecho los chatbots. ¿Ya? Los chatbots son unos chats que nosotros podemos automatizar y podemos instalar en nuestra página web, ¿cierto? En nuestros teléfonos, ya también, bueno, en el business, o sea, perdón, en WhatsApp Business, ¿cierto? Donde las personas nos pueden hacer alguna pregunta y si nosotros no estamos, ya este chatbot responde automáticamente, ¿ya? Entonces también ahí estamos innovando en marketing porque podemos dar un servicio más rápido, ¿ya? Y acá algo que quise traer desde una charla que dieron los chicos de Tour Solution en una actividad turismo de octubre del 2020 que hacía Cernatur cuando estábamos en plena pandemia, donde habla sobre la conversión de las distintas tecnologías. ¿Ya? Y vamos a entender la conversión como el porcentaje de ventas que nosotros tenemos a través de distintas herramientas. Entonces ahí estos chicos nos exponían que un teléfono celular, ¿cierto? No es una respuesta instantánea, ¿cierto? Porque dependemos de que haya una persona en recepción para contestar el teléfono y que tenga el tiempo, o sea, que esté disponible justamente en ese momento para responderlo. Solamente son 300 horas las que está disponible el teléfono celular porque, bueno, nuestro recepcionista obviamente tiene que ir a dormir, por lo tanto en la noche lo más probable es que no se conteste un teléfono celular y no acepta pagos. ¿Ok? Un email nos podemos demorar minutos u horas en responder, ¿cierto? Y nosotros debemos pensar de que un turista que nos está viendo por una página web y quiere reservar con nosotros quiere inmediatez, ¿cierto? Ya, también son 300 horas en el mes que está disponible porque dependemos de alguien que esté ahí pendiente del email y tampoco acepta pagos. ¿Ya? Los chatbots son semiautomáticos, ¿cierto? Porque si nosotros lo dejamos configurado, ¿cierto? Puede responder algunas preguntas, pero va a llegar un momento en que tal vez haga esperar al cliente y diga, por favor, o contáctate al email tanto, ¿cierto? Sí, puede estar disponible 24/7, o sea, 720 horas al mes, pero tampoco acepta pagos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros en el sector turístico para mejorar nuestra conversión? Son motores de reserva, así como las empresas que producen bienes o productos tangibles, ¿cierto? Utilizan en su página web carrito de compra, nosotros en turismo debiésemos utilizar un motor de reserva, ¿ya? Cuando la persona está motivada, ¿cierto?, para hacer su reserva, y nosotros tenemos instalado uno de estos motores en nuestra página web, la persona lo puede hacer de manera instantánea, sin necesidad de comunicarse con algún profesional de la empresa, ¿cierto? Está disponible también 24/7 y este motor de reserva permite pagos, ¿ya? Permite pago en distintas monedas porque la persona puede pagar con tarjeta de crédito y ahí se genera una conversión automática, ¿cierto? Y terminamos nosotros con o sea, con el pago y con la plata en la cuenta corriente de la empresa. ¿Ya? Entonces aquí también podemos ver algunas innovaciones en marketing. También acá, bueno, otro ejemplo son los Wi-Fi radar. ¿Ya? Son unos aparatitos, ¿cierto? Unos routers que nosotros podemos instalar en nuestra empresa, aquí en este caso un restaurante, donde las personas se pueden conectar de manera gratuita, ¿ya? Entre comillas gratuita, porque a la hora de conectarse le pedimos algunos datos, por ejemplo el email, ¿cierto? Bueno, su nombre, y además los teléfonos celulares tienen una suerte de root de email, ¿cierto? Entonces, bueno, las personas se pueden conectar acá y en este aparatito, en este router, queda grabada cierta información. Entonces, supongamos que nosotros queremos hacer alguna promoción y este Wi-Fi radar, por ejemplo, si la persona en algún momento estuvo con nosotros en el restaurante y pasa por fuera, ya este router lo detecta y le manda un mensaje. Y es así como, estimada Andrea, tienes un 20% de descuento solo por hoy, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esta herramienta, esta tecnología también la hemos visto que la han utilizado algunos destinos turísticos que lo utilizan en las plazas, ¿ya? Donde las personas se pueden conectar libremente, ¿cierto? Entregan su información por cambio de internet y cuando, por ejemplo, en las municipalidades o algunos centros de esparcimiento quieren lanzar alguna promoción o comunicar alguna actividad, este radar los detecta y le envía información al teléfono. Así como, recuerda,
este fin de semana tenemos la actividad de la fiesta gastronómica, etcétera, ¿ya? Entonces también es súper innovador este tipo de herramientas. Y así hay muchas más que nosotros podemos implementar. Perdón. También nosotros acá podemos innovar en la organización, ¿ya? Y vamos a entender esto como cambios en las prácticas y procedimientos de la empresa, ¿ya? Modificaciones en el lugar de trabajo, en las relaciones exteriores, como aplicación de decisiones estratégicas con el propósito de mejorar los resultados, ¿ya? Y aquí traje este ejemplo, esta es de la película que retrata la historia de cómo se formó, ¿cierto?, la empresa McDonald's, ¿ya? Y la propuesta de valor de la empresa McDonald's es la rapidez de la entrega del servicio, ¿ya? Entonces acá estamos viendo cómo los primeros propietarios están trabajando en el diseño de la sala de producción, la sala de proceso, para hacer más rápido la producción de la hamburguesa. ¿Okay? Entonces ahí vemos cómo están, parece casi una coreografía, ¿cierto? Entonces ahí van cambiando de lugar algunas cosas, etcétera, etcétera, para lograr, como digo, su propuesta de valor, que es la rapidez. También, innovación en la organización, bueno, tenemos acá, trabajamos con algunos empresarios que tienen herramientas tecnológicas, y acá, por ejemplo, la empresa aquí ya tiene un software que saca de la ecuación al garzón, ¿ya? A través de la implementación de distintos códigos QR que tiene cada una de las mesas, son códigos QR diferentes. Entonces nosotros llegamos, nos sentamos, escaneamos el código QR y nosotros mismos accedemos a la orden. Entonces nosotros pedimos, ¿cierto? Y esa orden llega a un sistema que tienen en la cocina y dice, mira, la mesa tanto necesita este pedido, ¿cierto? Entonces la empresa se ahorra tiempo en que venga el garzón, nos pida la orden, etcétera, etcétera, ya aumentando la rentabilidad casi en un 15%. Entonces también tenemos ahí otro tipo de innovación que podemos implementar. Otro tipo de innovación en la organización, acá tenemos la empresa Pixar, ¿ya? Que también, bueno, era de Steve Jobs. Y aquí en el libro Creatividad S.A., Ed Catmull retrata un proceso de innovación, ¿cierto?, para la creación de mejores películas animadas. Entonces, en un principio, ¿cierto?, se reunía a todos los trabajadores de Pixar en una sala de reuniones, pero esa sala de reuniones tenía una mesa donde caían pocas personas, ¿ya? Entonces normalmente se sentaban quienes eran parte de la gerencia. Entonces opinaban los que estaban sentados en la mesa. Pero eso no le estaba dando resultado a la empresa Pixar, por lo tanto el gerente dice, ¿saben qué? Vamos a cambiar esto y va a ser por orden de llegada, ¿ya? Entonces elimina los nombres de las mesas, ¿cierto? Entonces, obviamente los trabajadores, los creativos, ¿cierto?, trataban de llegar temprano para sentarse en la mesa, para dar su opinión. Entonces, ya aquí se provocó una suerte de organización horizontal y no tan piramidal, ¿cierto? Entonces, acá los técnicos, los creativos, etcétera, empezaron a dar ideas de cómo mejorar las películas y le funcionó mucho mejor que solamente estuviesen los gerentes sentados, ¿ya? Entonces aquí, bueno, tenemos otro ejemplo de innovación en la organización. Bueno, otro ejemplo, bueno, acá tenemos el Hotel Vendimia, el hotel donde trabajé, que es un ejemplo de innovación en la organización similar al anterior, donde nosotros teníamos reuniones semanales con todo el equipo de trabajo, ¿cierto?, sentados en una mesa donde todos éramos iguales, y las mejores soluciones venían de quienes tenían contacto con el personal, la mucama, los chicos de recepción, ¿ya? Entonces, como digo, ahí éramos todos horizontales, no había jerarquía, y las mejores ideas salían de ellos, ¿ya? Así que también es algo que los invito a que hagan. Bueno, como resumen, y en honor al tiempo ya, que sentí la sirena por ahí de bomberos, vimos los tipos de innovación según grado, ¿cierto? Radical, incremental, y también los tipos de innovación según cómo podemos innovar, ¿cierto? En un producto turístico, en procesos, comercialización y organización. Entonces la pregunta que le hago a ustedes es ¿por qué innovar en turismo? Ya hay una pregunta que se van a llevar para la casita, así que les agradezco mucho que se hayan conectado. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, por favor, abran el micrófono, escriban en el chat lo que necesiten.
Ya, oiga, Claudia, por ahí, Margarita, Ana, Berta, Andrea, Mabel. ¿Todo bien? Ya, creo que sí. Entonces, muchas gracias por haberse conectado. Los invito a que sigan las redes sociales del Centro de Negocios y se enteren de las capacitaciones que estamos haciendo de forma constante. Que esté súper bien. Gracias, Berta, por el mensaje. Chao, chao.